Entender la economía venezolana hoy exige mirar más allá de la superficie y analizar los mecanismos reales que mueven el comercio, la banca y las finanzas del día a día. Estamos ante un esquema donde conviven múltiples monedas, como dólares, euros, bolívares, monedas virtuales, y donde, aunque se observa un mayor flujo de efectivo retornando a los bancos, persisten trabas estructurales que frenan una verdadera estabilidad. Tributos como el ISDF, concebidos en su momento bajo una lógica recaudadora, se han transformado en una ficción constante para el consumo, penalizan la operatividad diaria, encarecen las transacciones indivisas y generan distorsiones al consumidor final al momento de pagar. A esta dinámica se suma la escasez de crédito de las crecientes exigencias de cumplimiento normativo, compliance, en el sistema financiero, y la imperiosa necesidad de construir un marco de seguridad jurídica que ofrezca certidumbre clara a los actores económicos. No se trata de aplicar parches regulatorios, sino de definir qué reglas de juego garantizan el entorno funcional en materia monetaria y fiscal, tomando en cuenta incluso qué impacto o qué factores internacionales, como las decisiones de la Reserva Federal, ejercen sobre la economía parcialmente dolarizada. Para analizar a fondo estas fricciones, evaluar las perspectivas de bancarización y discutir qué normas requiere el marco normativo venezolano, nos acompaña Andrés Guevara, abogado y comunicador egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con maestría en finanzas y especialista en el análisis de retornos económicos regulatorios. En este nuevo episodio del programa El Sentido de las Cosas, vamos a conversar de un tema que atañe a todos los venezolanos, que es el bolsillo o la parte financiera. Venezuela ha atravesado momentos difíciles y al parecer ya hay cielos abiertos, un diálogo que se cruza para entendernos como venezolanos y mejorar la situación política y económica de Venezuela. Nosotros ya somos centro en el mundo por el tema del petróleo, pero ¿cómo esto se ve materializado, como decíamos, en el bolsillo venezolano? Y para ello vamos a conversar con un joven venezolano, abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, comunicador social y maestrías en las finanzas y director de OCME, una consultora financiera en Venezuela que ha apostado como emprendimiento, pero que atrae grandes capitales para el tema de la inversión en Venezuela. Bienvenido al programa El Sentido de las Cosas, doctor Andrés Guevara, el Tupi. Muchas gracias, Cándido. Muchas gracias por la invitación a tu programa y también, por supuesto, a tu audiencia, por la posibilidad de estar aquí y poder compartir. Andrés, ¿qué hace falta que me digas para la recuperación económica en Venezuela en nuestra nueva era? A ver, lo primero y lo más importante que creo que la gente tiene que entender es que no existen recetas mágicas para de alguna manera recuperar la economía del país. A veces cuando uno escucha la prensa o a los analistas que de alguna manera se dedican a estudiar a lo que es la circunstancia económica de lo que hoy estamos atravesando, pues de alguna manera piensan que con 3 o 4 medidas mágicamente vas a tener una varita que va a solucionar todo lo que son los desafíos del día a día de lo que estamos enfrentando como país. Y la realidad sea dicha, nosotros estamos ante un proceso inédito. Inédito porque nunca en nuestra historia, sobre todo en este año 2026, habíamos enfrentado todas las circunstancias que de alguna manera hoy tenemos presentes. Entonces, si bien es cierto que hay muchos temas que ya veníamos nosotros arrastrando desde hace bastante tiempo, décadas, más allá de los procesos políticos que nos involucran, lo cierto del caso es que para tú poder entender soluciones económicas, primero tienes que ir hacia la estructura, hacia el tema estratégico y ver esa, complejidad de factores que están por allí. De forma tal que, si tú me dices a mí hoy dónde estamos parados y hacia dónde vamos, lo primero es entender que hace falta ahondar e ir más allá de decir 3 o 4 medidas de políticas públicas que al final del día pueden ser un barniz, pero no un cambio realmente estructural del modelo de Estado y el modelo de hacer política en la nación, ¿no? El sistema financiero venezolano, ¿cómo está hoy día, no? El sistema financiero es un sistema primero complejo, ¿ok? Y eso es una pregunta interesante, porque cuando la gente piensa en finanzas, ¿en qué piensa? Probablemente piensa en su bolsillo, probablemente piensa en su capacidad de pago, el ciudadano de a pie
no va, digamos, a estar pensando en temas más complejos, pero la realidad desde el punto de vista de políticas públicas pues trasciende a ello. Primero, el sistema financiero teóricamente abarca seguros, abarca banca, abarca mercado de valores y bueno, yo te diría que son como la santísima trinidad de cómo estamos funcionando nosotros. Tal vez en el día a día quienes hoy más piensan en el sistema financiero lo ven desde el punto de vista de la banca. Entonces yo no sé si quisieras primero hablar de la banca o hablar de los otros espacios, ¿no? Nosotros hoy tenemos una banca que evidentemente por circunstancias tanto del desarrollo de incentivos regulatorios como el día a día ha venido, si se quiere, subvirtiendo lo que es el día a día del deber ser del sistema bancario. La banca al final realiza intermediación financiera, capta recursos del público y esos recursos pues los pone, los desarrolla a través de créditos esencialmente. Hoy la banca no es que no esté haciendo eso, lo hace de forma minoritaria o no al menos al nivel de lo que realmente pudiera hacer por un tema de liquidez. La liquidez disponible es un tema que tiene una oportunidad de mejora importante. Pero adicionalmente a ello, yo te diría que vive en buena medida a través de estructuras de comisiones, las famosas estructuras de intervención cambiaria que, bueno, con 1001 nombres distintos, pues están presentes dentro del país y de alguna manera pues generan comisión. Cuando tú ves recuerdo el año pasado o semestralmente los bancos están obligados a tener asambleas de accionistas, ¿no? Por todo lo que implica pues su estructura regulatoria. La gente a veces salía asombrada y decía, oye, ¿cómo es posible que los bancos estén generando utilidad si no había intermediación financiera? Y la realidad es que, en efecto, precisamente por eso que hablaba de ese proceso de subversión, ¿no? O sea, al final del día, el banco, producto de las comisiones que estaban generando a través de los mecanismos de intervención, estaba, entre comillas, generando algo de utilidad. Tema importante también, tenemos una banca con muchísimos actores en el mercado, de los cuales tal vez 4 o 5, y no voy a empezar a nombrar nombres, ni mucho menos, pero 4 o 5 son los bancos principales y después tienes muchos bancos pequeños o medianos que no necesariamente captan pues actividad significativa dentro de la estructura. Hay muchas oportunidades de mejora en la banca venezolana. Ahora, Andrés, nosotros vemos mayor flujo de liquidez en la calle, efectivo, y se dice ya, bueno, el efectivo en dólares ya llegó a Venezuela y en las próximas semanas los bancos van a empezar a repartir este efectivo, pero las regulaciones van a ser mayores desde el punto de vista de debidas diligencias profundas, atendiendo a un sistema integral de administración de riesgo, es decir, compliance. Este tema de la liquidez en Venezuela, ¿cómo es visto? A ver, varias cosas allí. En efecto, pareciera por las noticias que se manejan que va a haber una mayor cantidad de dinero circulante en dinero en dólares estadounidenses, ¿no? En efectivo. Cosa que no estaba pasando en los últimos meses. Era bien sabido que parte del gran clamor que tenía también la gente a lo interno era ver, oye, necesito ver dólares en la calle. Tenías una economía que en algún momento empezó a tener dólares, dejó de tenerlos, y si nos vamos más atrás, año 2018, 2017 teníamos euros, no sé si se acuerdan de esa época. Entonces, bueno, la economía venezolana ha pasado por una interesante etapa de mayor transaccionalidad en dinero en efectivo, después por un proceso de escasez, y hoy evidentemente pues pareciera que está otra vez de alguna manera teniéndolo. Cosas importantes allí. Número 1, en efecto, yo creo que es por todo el contexto sociopolítico que estamos viviendo, es de esperarse que esa colocación del dinero en efectivo, tanto en personas naturales como jurídicas, tenga un mayor nivel de rigurosidad a nivel de legitimación, prevención para la legitimación de capitales. Una razón muy sencilla: nuestra economía, por razones que después podemos desarrollar si lo estimamos pertinente, está altamente informalizada en distintos sectores. Comercio, agroindustria, el día a día. A ver, los incentivos para tener una economía altamente transaccional en efectivo están allí. Entonces, tú frente a ello, el efectivo con altos niveles de transaccionalidad usualmente pudiera atender a procesos que pueden ir hacia la legitimación de capitales, ¿no? Entonces, es de esperarse que los bancos, precisamente para tener una mayor formalidad, procedan a tener de alguna manera procesos más robustos. Y tú lo estás viendo incluso en la banca electrónica. Para comprar ahorita posiciones, te piden, digamos, llenar formularios un poco más exhaustivos de lo que era par de años atrás. Entonces, eso se está viendo.
Gran pregunta que dejo yo al aire, si realmente eso es sostenible en el tiempo, número uno, y si realmente eso va a contribuir o no a disminuir la brecha cambiaria que existe en la economía, ¿no? Hablando de este tema de los bancos, ¿qué medidas de encaje legal se deben realizar para restituir el crédito bancario? Que los bancos puedan dar crédito, porque estamos muy limitados en el tema del crédito. Sí. Hoy día la cartera de créditos en Venezuela, al tiempo que nosotros estamos hablando, y por supuesto esto es variable, está alrededor de los 3.800 millones de dólares. Vamos a llevarlo a 4.000, siendo un poco más generosos. El problema no es hoy cuánto tienes tú en la cartera, sino qué tanta disponibilidad de liquidez tienes real para poder dar de alguna manera créditos dentro del sistema. Mi percepción, y puede estar equivocada, yo la verdad que no es que tomo un café con los directivos del Banco Central todos los días, pero creo que existe una convicción incluso ideológico-regulatoria de que se cree o se estima que los créditos están siendo empleados para pues la compra de divisas, ¿no? Entonces a uno le liquidan un crédito en bolívares y uno se voltea, entre comillas, al mercado para comprar dólares. Ahí hay varios comentarios que hacer, ¿no? El primero es, si tú eres una persona que compras materia prima en el extranjero, por poner un ejemplo, oye, tú no vas a voltearte a ese proveedor en el extranjero y lo vas a comprar la materia prima en dólares, ¿no? En bolívares, perdón. Bolívares. O sea, lógicamente tú necesitas una moneda de conversión. Pueden ser dólares, pueden ser euros, pueden ser yuanes. O sea, al final del día, la moneda extranjera de libre convertibilidad con la cual tú estás transando, pues es la moneda necesaria para facilitar el comercio internacional. Entonces, ahí hay un tema al que yo invito a la reflexión, que es que comprar dólares, euros o una divisa como tal, no necesariamente es pernicioso para la economía venezolana en el sentido de que contribuye al ciclo productivo de nuestra economía. Primera premisa. Segunda premisa. Hay un tema adicional, que es el tema de la oferta monetaria, que es que de nada te sirve a ti inundar de dólares el sistema si tú no estructuras estabilidad dentro de tu sistema de gasto público, dentro de tu sistema de oferta monetaria, que también hoy está disponible. Precisamente el Banco Central ha empezado a publicar información, con lo cual tú empiezas a tener un poco más de pulso y de calibre de dónde estás parado a nivel económico. Pero adicionalmente a eso, si precisamente tú no tienes la disciplina necesaria para mantenerte por el carril, lógicamente vas a generar presiones inflacionarias, ¿de acuerdo? Y ahí hay un tema, ¿no? Si debes dolarizar o no, si las autoridades que de alguna manera han visto que el dólar está circulando, de alguna manera están dispuestas a generar cambios sustanciales. Yo sí soy partidario de una dolarización formal de la economía. Andrés Guevara es partidario de ello. Tiene muchas barreras de resistencia a nivel ideológico, a nivel de soberanía, a nivel incluso emocional. La gente dice, ¿cómo me vas a quitar el Bolívar? Creado en 1879, de Guzmán Blanco para acá, o ya tengo mi propia moneda. ¿Cómo tú de alguna manera vas a...? Es un tema a debatir, pero al final del día creo que los últimos años no creo que nos hayan dado un saldo positivo en cuanto al manejo de la moneda venezolana, lamentablemente. Me gusta eso, ¿no? El tema, más allá de nuestra ideología, de nuestra independencia, arraigado en lo que ha significado y significa para nosotros nuestro libertador Simón Bolívar, ¿no? Sus ideales hasta cierto punto han sido resquebrajados. Hablando de nuestra moneda, la disparidad cambiaria que hay en Venezuela, el dólar, el euro, el bolívar y el UST, otras monedas digitales, hay una disparidad cambiaria, ¿no? Esto no hay, digamos, un control que permita reivindicar el bolsillo de los venezolanos. Por ejemplo, el impuesto a las grandes transacciones financieras, el IGTF. Si yo voy a comprar un libro que me cuesta $20, ¿saben? Yo lo voy a pagar de acuerdo a lo que es el Banco Central de Venezuela. Pero si yo doy los dólares y tengo que pagar un impuesto, ¿por qué se tiene que pagar un impuesto en algo que es para las grandes transacciones, en una transacción muy mínima? Entonces, estos controles de alguna manera no perjudican a que se pudiera desenvolver el tema económico en Venezuela. Absolutamente. Y bueno, varios temas, Cándido. El primero es, todo el proceso de la vida del Libertador se manejó con monedas extranjeras dentro del país, porque además la formación de la República
en su momento, pues lógicamente no era la república que nosotros conocemos. O sea, por Dios, eso vino mucho después. Bueno, formalmente hablando, estamos hablando de 1830 y bueno, no vamos a poner aquí a dar clases de historia ni mucho menos. Pero es interesante ver hasta qué punto tú estás de alguna manera cumpliendo la promesa de valor de tener ciudadanos libres a través de una moneda nacional que no está funcionando. Al final yo creo que el mayor deseo que tenemos que tener nosotros es que los ciudadanos sean libres de elegir, que sean libres de autodeterminarse, y la moneda, cuando no está sana, de alguna manera destruye la forma de idoneidad, la forma idónea en la cual el individuo se puede desarrollar. Cuando hablo de individuos, hablo de ciudadanos, hablo de empresas, hablo incluso del propio gobierno, ¿de acuerdo? O sea, es necesario que tú tengas un instrumento que de alguna manera sea adecuado para cumplir esa idea de proyecto social, si se quiere, de libertad y de alguna manera de autodeterminación como individuo. Entonces, porque son cosas que van a la par. De nada te sirve a ti tener una moneda nominalmente que quiera rendirle homenaje a una persona que sin duda pues, fue el padre de la patria y que de alguna manera, pues, ¿quién no pone, digamos, la figura tal vez más importante de la historia venezolana en el siglo XIX y en buena parte de nuestra historia? Hay que honrarlo también a través de la praxis, ¿no? Y una praxis que sea consistente con ese autodesarrollo del ciudadano venezolano hacia la grandeza. Los controles hoy indudablemente generan un sistema muy perverso. Entonces, pareciera que hay un economista estadounidense muy famoso que habla de la tiranía del control. Y en efecto hay elementos perversos que te originan a ti distorsiones en distintas tasas. Yo simplemente preguntaría, ¿qué pasaría si tú eliminas el bolívar de la ecuación o lo sustituyes? Porque aquí al final del día hay un tema de debate, ¿no? Si tú realmente tendrías cabida para tener USDT, para tener euros, para tener dólares. Al final las economías multimoneda pueden funcionar y hay economistas que lo plantean de esa manera. El gran tema hoy es que tú tienes una camisa de fuerza regulatoria que te obliga a ti a tener un tipo de cambio establecido por las autoridades y pareciera que esa es la camisa contable con la cual tú tienes que manejarte. ¿Qué sucede en la práctica? Que eso fomenta una mayor informalización de la economía. Ayer, por ejemplo, un repuestero me decía, Andrés, ahora es la tasa promedio. Antes era, te voy a cobrar la tasa de euro. Ahora pareciera que es la tasa, que es la sumatoria entre la tasa del dólar y la tasa de euro. Entonces, y dividido entre dos. Entonces, el mismo mercado, digamos, de la transaccionalidad genera esto y desincentiva el desarrollo económico. ¿Cómo, si tú me dices a mí, la solución para eso ya es mucho más instrumental y técnica, pero viene de alguna manera por plantear un nuevo marco regulatorio para el tema cambiario? Es un marco en el cual tú elimines ese tipo de cambio oficial, ¿ok? Y primero permites la libre convertibilidad de la moneda, hay antecedentes de eso en nuestra historia, y si no estás de acuerdo con la implementación de una moneda nacional, pues migrar a un sistema de competencia de monedas, que también es viable. Un tema técnico, pero está ahí en el tapete. Claro, porque fíjate que hay un tema interesante, ¿no? De las casas digitales. Por ejemplo, Cristo Contigo, solo en el país hay dos. Tú vas a Colombia y hay miles de tasas de cambio. A Europa y hay miles. Eso no monopoliza o de una otra manera puede fracturar. O sea, que mientras haya varias casas de cambio, reduce la oferta y la demanda y bueno, hay más incentivos. No, y ahora que lo mencionas, tomando el caso colombiano, que lo conozco bastante de cerca, una casa al lado de la otra puede tener un diferencial en pesos colombianos de 200, 300 pesos al momento del cambio y la economía no está, digamos, en un caos monetario producto de eso, ¿no? Entonces, precisamente cuando tú floreces, de alguna manera, el sistema funcional a través de ese tipo de competencias, pues facilitas la vida en común con el tema, digamos, de la transaccionalidad diaria. Entonces pareciera que a mayor competencia, a menores trabas burocráticas en ese sentido, pues facilitas mucho más el desarrollo de lo que es esa transaccionalidad diaria del ciudadano a nivel económico, ¿no? Y bueno, hay que recordar que el Departamento del Tesoro, a través de la OFA, ha aliviado las sanciones de Venezuela y hay la licencia número 46 y 48 prohibió el pago en moneda digital para prever el lavado de activos, financiación del terrorismo, porque no hay control. Entonces, en ese sentido, las casas de cambio digitales, hay muchas, digamos, digitales que de alguna otra manera no están siendo reguladas. Esto, ¿cómo pudiera de alguna otra manera beneficiar la liquidez?
Las casas de cambio, dices, ¿cómo pueden beneficiar la liquidez? Dices Sí. tú. Bueno, evidentemente, ojo, para mi mejor entendimiento, porque esta parte sí yo no tengo la mayor de las experiencias. Primero, yo saludo el hecho de que el Departamento del Tesoro esté de alguna manera pues facilitando instrumentos regulatorios que permitan una mayor vida económica dentro del país. Es una medida importante, necesaria, mas no suficiente para, digamos, atajar los temas estructurales de la economía, ¿no? Al final del día uno ha visto que en efecto pareciera que otra vez empiezan a llegar corresponsalías, empiezan a darse pues acercamientos de banca internacional hacia el país. Creo que eso es importante porque abre un mercado financiero que estaba cerrado durante muchísimos años, ¿ok? Entonces, oye, ese proceso de desperezarse, de acercarte, de alguna manera, pues te facilita a ti el intercambio, digamos, diario. Precisamente el hecho de poder voltearte un proveedor en el extranjero y poder comprarle materia prima, estoy no hablando de temas operativos muy empresariales, pero poder hacerlo directamente a través de tu banco venezolano sin necesidad de dar una mega vuelta funcional de irte a un banco en el extranjero, te facilita mucho la vida en el día a día aquí. Y si lo llevas a las casas de cambio digitales, te digo, bueno, de nuevo, creo que opera un poco la misma lógica. Uno de los grandes temas que tiene el mercado de las monedas digitales, de las criptomonedas, es precisamente esa necesidad de fortalecer sus sistemas de compliance, ¿no? Ya Venezuela, y corríjanme los expertos en el tema, pero entiendo que tuvo temas importantes de inconsistencias a nivel económico, sobre todo en el tema de la política petrolera, con todos los esquemas que se estaban dando a través de esa estructura, ¿no? Ha tocado un tema de la política petrolera. Fíjate que el presidente Donald Trump ha dicho que en la operación Lanza del Sur, algo así, Venezuela, o sea, ha egresado más de algo 12.000 millones de dólares por concepto petrolero, de los cuales ellos se cobraron 4.700 millones. Hay un restante, un remanente. ¿Dónde está ese remanente? Bueno, si lo supiera, te lo diría con mucho gusto. No, a ver, fíjate, las proyecciones de Venezuela a nivel de crecimiento, en efecto, el primer semestre se calcula que fueron unos 12.000 millones de dólares. Se está proyectando, solo para darte tres escenarios, ¿no? Un escenario base en el cual tú básicamente tienes la misma cantidad para el segundo semestre del año. Tienes un escenario un poco más negativo en el cual tú puedes estar recibiendo alrededor de 10.000 millones de dólares adicionales para lo que resta del año, y un escenario que digamos sería súper exitoso y excelente, que es un escenario que va de los 14 a los 16.000 millones de dólares adicionales a los que ya tienes. Eso tiene una franja en la cual Venezuela puede estar recibiendo durante todo un año aproximadamente, bueno, entre 22.000 a 28.000 millones de dólares por ingreso petrolero. Ahí hay un tema importante, que es que como la trazabilidad y la información no es lo suficientemente abierta al público, realmente hoy saber cómo se ha procedido a hacer la colocación, la apuesta de todos esos miles de millones de dólares no es del todo claro. Ha tocado un tema de la política petrolera. Fíjate que el presidente Donald Trump ha dicho que en la operación Lanza del Sur, algo así, Venezuela, o sea, ha egresado más de algo 12.000 millones de dólares por concepto petrolero, de los cuales ellos se cobraron 4.700 millones. Hay un restante, un remanente. ¿Dónde está ese remanente? Bueno, si lo supiera, te lo diría con mucho gusto. No, a ver, fíjate, las proyecciones de Venezuela a nivel de crecimiento, en efecto, el primer semestre se calcula que fueron unos 12.000 millones de dólares. Se está proyectando, solo para darte tres escenarios, ¿no? Un escenario base en el cual tú básicamente tienes la misma cantidad para el segundo semestre del año. Tienes un escenario un poco más negativo en el cual tú puedes estar recibiendo alrededor de 10.000 millones de dólares adicionales para lo que resta del año, y un escenario que digamos sería súper exitoso y excelente, que es un escenario que va de los 14 a los 16.000 millones de dólares adicionales a los que ya tienes. Eso tiene una franja en la cual Venezuela puede estar recibiendo durante todo un año aproximadamente, bueno, entre 22.000 a 28.000 millones de dólares por ingreso petrolero. Ahí hay un tema importante, que es que
como la trazabilidad y la información no es lo suficientemente abierta al público, realmente hoy saber cómo se ha procedido a hacer la colocación, la apuesta de todos esos miles de millones de dólares no es del todo claro. Sí te puedo decir algo, la economía venezolana, por más que parezca, con 8.000 millones de dólares, tampoco es que, o sea, en el caso tomando como ciertas las cifras que tú mencionas, no es que se va a reestructurar y de alguna manera va a florecer. O sea, estamos hablando de una economía que necesita muchísimo más que eso. Fíjate que con el caso de los eventos sísmicos recientes, se está hablando precisamente que los procesos de reconstrucción pueden requerir entre 10 a 20 mil millones de dólares siendo conservadores. Entonces, cuando tú te enfrentas a eso, tú dices, wow, realmente con eso, ¿qué se está haciendo? O sea, primero, evidentemente hay un llamado sería muy constructivo que precisamente incluso por temas de transparencia ciudadana, tú supieras dónde está eso. Porque una de las cosas que comentábamos nosotros en off, antes de comenzar el programa, es que en el país está todo por hacer. Eso es una noticia a veces amarga, pero también es una noticia positiva, porque uno lo llena de motivación el hecho de levantarse cada día y saber que uno puede poner un grano de arena para reconstruir un país y no estar arrastrando los pies en el medio de la oscuridad, ¿no? Bueno, y hablando de ese remanente, es una pregunta interesante que si lo supiera. El país necesita tener cuentas claras de lo que ingresa y lo que sale. Y eso parte por el Tesoro venezolano. Hablando con un amigo que le dice el especialista, él decía, no, es que ese remanente lo ha agarrado Chevron para cobrarse la deuda. Y sí, si Venezuela tiene una responsabilidad, pues tiene que cumplir con esa responsabilidad. Porque nosotros durante mucho tiempo hemos visto afuera como malapagas, e incluso que utilizamos el dinero para la corrupción. Y hay casos en PDVSA donde ciertas personas están siendo procesadas. Hay otros que tienen que rendir cuenta a la justicia por los fondos que manejaron y no utilizaron la transparencia de ética pública. Entonces, en este sentido, muy bien que Chevron se haya cobrado la deuda, pero hay otras compañías que también necesitan cobrarse la deuda. Pasamos a un tema que usted tocaba, que es la bancarización, la corresponsalía bancaria de Venezuela con los bancos americanos. Porque todos conocemos que la licencia 57 y 58 se le levantó las sanciones a la banca pública para que pueda hacer transacciones en el sistema financiero internacional, el SWIFT. Sí, a ver, varias corresponsalía. Varias lecturas allí, ¿no? La primera, en cuanto al monto total de la deuda venezolana, a ver, es que hay hechos fehacientes, o sea, eso es público, digamos, hay muchas oportunidades de mejora en nuestros compromisos internacionales en los últimos años, ¿no? O sea, creo que tanto a nivel de arbitrajes internacionales como a nivel de cumplimiento de obligaciones, y eso va desde aerolíneas hasta procesos expropiatorios. Cuando tú te pones a ver la cantidad de procesos que se dieron y la forma en la que se dieron, creo que uno tiene que ponerse la mano en el corazón y decir, oye, fuimos a haber hecho las cosas de manera distinta. Igual que los mecanismos de deuda, tanto soberana como los mecanismos de deuda de la petrolera estatal, de PDVSA o Edelca. O sea, al final del día, creo que ahí hubo unas oportunidades de mejora. Que, por cierto, pareciera que son cosas recurrentes en nuestra historia. O sea, Venezuela hoy no está entrando en su primer proceso de reestructuración de deuda. Ya vamos por allá. Pero claro que sí. Pero fíjate tú, o sea, sí, pero no, bueno, entonces lo cambio y no voy todavía para allá. Pero el punto es que efectivamente, cuando tú te enfrentas a una deuda tan importante, oye, tú generas ciertos mecanismos defensivos de parte de cualquier acreedor internacional. No tengo conocimiento de lo que mencionabas de Chevron, irresponsablemente lo digo, pero dices algo muy cierto. En efecto, esa no es la única empresa a la cual se le deben acreencias de importante cuantía. Eso es algo público. Wall Street Journal hablaba de ConocoPhillips, o sea, entre 8.000 a 12.000 millones de dólares en arbitrajes, grandes, ¿no? Entonces, a ver, para volver a invertir en el país,
oye, tienes que pensártelo 2 veces hasta tanto eso, ¿no? La buena noticia, creo yo, es que tú tienes la capacidad transformativa de generar incentivos para tener un país distinto, ¿no? ¿Cuánto es la deuda pública venezolana? Se hablaba por ahí que era entre 200.000 millones de dólares. Depende de quién se lo preguntes, porque al final del día, las estimaciones, digamos, más creíbles, o digamos, de los actores de mercado que están más involucrados con el tema, hablan de unos 170.000 millones de dólares. ¿Qué sucede? Que recientemente Financial Times, que es un medio de primera línea internacional, hablaba que podía llegar entre los 200 y los 240.000 millones de dólares. Probablemente se trate de la reestructuración de deuda más grande de América Latina a nivel de cuantía, ¿no? Lo importante y lo que yo le quiero transmitir a la gente es que tenemos que replantear el modelo estructural de país para poder reestructurar la deuda. Porque eso no es simplemente ponerte de acuerdo con los acreedores, hacer un checklist con el Fondo Monetario Internacional, ir hacia adelante. Hace falta un consenso y una estructura que trasciende incluso a la estructura de duración de un gobierno, ¿ok? Porque es un tema de cómo tú planteas un país a través de los años, una visión, si se quiere, a largo plazo, incluso de décadas. Si bien es cierto que los procesos de reestructuración duran un par de años, 3 años, etcétera, al final, tú para poder llegar hasta allá necesitas un modelo consensuado de transformación que te permita generar las bases para reestructurar. Lo contrario es caos, te van a torpedear y va a haber debates políticos en cuanto a qué se reestructura, qué no. Entonces, eso tal vez puede ser un gran paraguas, paradójicamente, para iniciar una reconstrucción nacional a nivel financiero. Andrés, si usted hablaba de reestructurar la deuda, el fondo PDVSA y el fondo soberano. Fíjate, ahí hay varias cosas, Cándido, que hay que precisar. Renegociar y reestructurar digamos, en la jerga técnica financiera no son lo mismo, y a veces la gente dice, vamos a renegociar la deuda, vamos a reestructurar. Cuando tú reestructuras, de alguna manera tú estableces básicamente una nueva obligación por completo en otros términos y condiciones. La renegociación usualmente implica, de alguna manera, que tú tomas la misma obligación y, digamos, de alguna manera, pues las condiciones de pago las modificas, etc. Ojo, la idea aquí no es ponernos técnicos con eso, pero lo digo también para tu audiencia, si le interesa el tema, bueno, que busquen la diferencia entre reestructurar y renegociar. Tema número 1. Lo otro, cuando hablas de fondos soberanos, en Venezuela, un fondo soberano, a lo largo de la historia nosotros hemos tenido distintos fondos soberanos. O sea, en mi cabeza vienen fondos soberanos que se crearon incluso desde la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez hasta fondos soberanos que se crearon en la segunda presidencia del presidente Caldera, y después el Fondem y todo lo que vino con el presidente Chávez. O sea, digamos, Venezuela tiene historia de fondos que de alguna manera han querido aprovechar, entre comillas, el excedente o la riqueza en los ingresos petroleros, y eso tiene una larga historia. Entonces, para dejar en claro, en teoría esos fondos hoy no están sometidos a reestructuración. Y el bono, o sea, porque yo me refería a los bonos. A los bonos. Sí. A los bonos de PDVSA, el bono soberano y... A eso iba. Eso es otra cosa. Entonces, el fondo soberano no es lo mismo que bonos soberanos, bonos de la República o bonos de PDVSA o bonos de la electricidad de Caracas o lo que fuera. A ver, los bonos son instrumentos que de alguna manera de deuda que están en el mercado y que de manera consistente fueron emitidos por tanto la República, en este caso, como PDVSA o compañías menores, para financiar su giro operativo. Esos bonos, en teoría, sí van a entrar en el proceso de reestructuración, ¿ok? Y de hecho, yo me atrevería a decir que es probablemente una porción importante y significativa de la deuda externa que tiene el país en este momento. Esa parte precisamente tanto de los bonos que se deben de la República como de los bonos PDVSA. Ahí hay un tema ya técnico interesante, que es si hay una misma identidad de acreedores, si PDVSA es lo mismo que la República al momento de que los acreedores corran de alguna manera a buscar su proceso de cobrar la creencia. Un proceso muy complejo que hoy, si tú me preguntas dónde está en sus comienzos. O sea, cuando la gente lee las noticias y dice, bueno, el Fondo Monetario Internacional está teniendo conversaciones con el gobierno venezolano, entiendo también que hay unas autoridades que se han venido nombrando. Esto está en una fase exploratoria, porque tú necesitas crear condiciones sustentables para poder proceder a la reestructuración. Como decía, eso no es una vara mágica. Es algo más complejo. Pero ha sido interesante porque ya pues el Estado venezolano a través del gobierno ha tenido reuniones con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial,
el Banco Interamericano de Desarrollo y esto es interesante para que se pueda mover nuestra economía, ¿no? Que ha sido muy fracturada. Es que creo que es imperativo. Aquí el tema es generar empatía y explicar el porqué de las cosas. Porque, por supuesto, si tú lo ves exclusivamente desde el punto de vista político, hay quien te dirá, ¿cómo estás tú pendiente de reestructurar la deuda de un país cuando tienes tantas falencias a nivel estructural, salud, servicios, etcétera? La gran realidad es que una P no implica Q, o al menos esa es mi humilde opinión. Yo creo que es importante que Venezuela vuelva a acceder a los mercados financieros internacionales porque es imperativo que tú tengas recursos de otros países y de otros acreedores internacionales que estén dispuestos otra vez a ingresar al país. Eso requiere, como te digo, un acuerdo nacional importante y condiciones institucionales que yo hoy pongo a remojo si están o no. Pero eso es importante y es imperativo. Tú no vas a reconstruir las grandes deficiencias que tienes a nivel de salud, de educación, todo lo que es el umbral de pobreza de una capa importante de la población, si tú no tienes una reestructuración de la institucionalidad y la ayuda internacional para ello. La economía venezolana hoy no da para todo eso, no da. Y quien te diga lo contrario, pues básicamente está haciendo arte de la demagogia. Entonces, sí necesitas entenderte con los mercados internacionales para poder tú abrirte de nuevo a ese mundo y recibir los ingresos necesarios, ¿ok? Y eso no va en desmedro del interés que puedas tener tú por las necesidades imperativas de la gente. Lo que pasa es que hay que saber comunicarlo y saber explicar que no es que tú vas a pagarle a un bonista, porque detrás de ese pago al bonista lo que hay también es una condición de credibilidad como república. Y precisamente por eso viene el tema de la sostenibilidad. La sostenibilidad es básicamente que tú tengas un proceso en el cual tú vayas pagándole a tus acreedores garantizando el giro operativo diario de la república a nivel presupuestario, a nivel de que no te endeudes más, a nivel de que tus agregados macroeconómicos, llámese inflación, tipo de cambio, tasas de interés, por decirte los más populares a nivel mediático, sean sostenibles en el tiempo y no destruyan valor. Porque de nada te sirve a ti decir que vas a reestructurar tu deuda, pero entonces generas más inflación, destruyes el tipo de cambio, generas tasas de interés que son impagables. Entonces, eso se tiene que hacer en paralelo y, por supuesto, tiene gente a la cual le debes dinero. Entonces, ¿quién te va a invertir si tú no estás viendo que le están pagando? O sea, es un tema muy complejo. Sí. Usted hablaba algo de generar valor. ¿Por qué hay tanta disparidad entre el dólar y el bolívar? Hablaba sobre la dolarización. Lo que pasa es que la dolarización en Venezuela la impuso la sociedad, no el Estado, tras el Banco Central de Venezuela. Nuestro bolívar no cotiza en ninguna parte del mundo. Nuestro bolívar no vale para nosotros acá en Venezuela, pero fuera de Venezuela no. Entonces, cuando tú compites a nivel internacional con otras monedas, ¿dónde estamos? Entonces, en este sentido, ¿qué necesitamos para recuperar el valor de nuestro bolívar? ¿O no tiene ya recuperación y pasar de una vez a la dolarización? Bueno, esa es una pregunta que, como te decía, va a depender de quién se la pregunte, ¿no? Porque hay economistas que abiertamente te van a decir, con un corazón más de soberanía, yo creo que es un tema importante allí, de que el bolívar es recuperable. Al final del día, el dinero cumple tres funciones. La unidad de cuenta, ¿verdad? Te sirve como medio de pago y como reserva de valor. Hoy día, si tú me preguntas a mí para qué sirve el bolívar de esas tres cosas, es como, digamos, sistema de pago. La gente está pagando con bolívares lo que tiene en sus cuentas, ¿no? Eso es una realidad. Y sigue allí. Tú tienes que recuperar las otras dos si quieres tenerlo como moneda funcional. ¿Es imposible en el tiempo? Te diría, mira, hay personas que sostienen que es posible. Que hay ejemplos como la Banca Central de Perú, que es inamovible, fuerte y férrea, y que de alguna manera la podemos tener. Yo te diría, mira, evidentemente, o sea, tienes una experiencia exitosa, entre comillas, de una banca central que relativamente funciona. Yo soy muy escéptico al respecto, te digo. O sea, no lo veo así, porque los últimos 5, y esto antecede incluso a la propia historia de los últimos 26 años del proceso político que tenemos, algo que trasciende. O sea, Venezuela de la década de 1970 no tuvo ni la disciplina fiscal y monetaria, con personas probas además a cargo de lo que era el manejo del país, porque aquí uno tampoco es que, digamos, no ha tenido gente preparada ni con las mejores intenciones, digamos, dispuestas a hacer lo mejor por el país. Yo creo que aquí incluso hay que partir de la buena fe, de que la gente ha querido hacer lo que ha querido hacer. Pero nuestra debilidad institucional hoy es tan fuerte
que no sé si nosotros contamos con la capacidad necesaria en este momento para fortalecer la moneda. Hay quien lo piensa, a mí me ocupa, y si te lo digo abiertamente, que detrás de eso también hay algo de ingeniería social, porque siempre está el que de alguna manera tiene la idea platónica de que él sí está preparado para manejar a la sociedad y para manejar de alguna manera las cosas como otros no lo han hecho. Entonces, ese gobierno de ángeles que decía Madison, ¿dónde está? O sea, yo estoy todavía esperando después de 70, sí, porque del 70 acá, llevo 50 años esperando a ese gran funcionario que venga para acá y que de verdad maneje la política monetaria como debe ser. Eso no quiere decir que haya fracasado como sociedad. O sea, el hecho de que Maracaibo no tenga hospitales con iglús porque no hay nieve no quiere decir que no existan otras cosas en las cuales uno pueda ser bueno. No necesariamente una sociedad dolarizada es una sociedad que implica un fracaso como nación. Venezuela es un país que tiene mucho que dar más allá de su moneda, se llame Bolívar o no. Y yo creo que esa es una reflexión que nosotros tenemos que tener, porque además hay condiciones institucionales particulares. Perú no es un país monoexportador, o sea, son otros los elementos y los ítems que nos caracterizan. Entonces, hay otros modelos exitosos de monedas duales, caso panameño, caso ecuatoriano, o sea, con los cuales tú puedes tener también una soberanía, si se quiere, endilgada a otros factores, ¿no? La transparencia del mercado cambiario, ¿qué nos hace falta? Bueno, parte de lo que digo yo con la dolarización es precisamente que tú acabas con eso. Cuando tú tienes dólar, no tienes mercado cambiario bolívar-dólar. Vas a tener dólar-euro, dólar-yen, dólar-yuan, pero todo este tema de distorsiones no van a existir o no debieran existir. Parte de la distorsión existe porque hay incentivos perversos a nivel regulatorio de que, bueno, emites moneda, no tienes trazabilidad, no tienes transparencia, al mismo tiempo haces ingeniería social a través de la moneda. Y eso de alguna manera te afecta de forma considerable las brechas cambiarias. Y analicen la historia cambiaria de Venezuela de los últimos 25 años. SITME, SICAD, CIMADI, CIMADI 2. O sea, ha habido un empecinamiento siempre del regulador de creer que a través del control se puede de alguna manera hacer ingeniería de control del individuo. Tú dijiste una cosa muy hermosa, que es que, fíjate tú, como los propios individuos a través de su interacción decidieron ponerle coto al tema de la dimensión monetaria que estaba pasando en el país. El país entendió que el Bolívar ya no era funcional y tuvo que buscar otro tema, otro espacio para poder desarrollar transacciones económicas. Eso no solamente sucedió aquí. O sea, hay muchas experiencias comparadas. El caso de Zimbabue, en el cual la gente entendió que eran los mercados y la propia cooperación voluntaria la que permitía el día a día del desarrollo económico de las personas, con sistemas altamente disfuncionales. La Alemania inflacionaria de la década de 1920, evidentemente no tenías moneda, colapsa el marco alemán, etcétera. O sea, en fin, bueno, el marco ahorita me viene, no recuerdo el nombre exacto de la moneda que tenían, pero el punto es que la gente empezó a transar con brandy, cigarrillos, caramelo y comida, porque la vida sigue. Sí. Sigue más allá del empecinamiento del regulador. Ahora bien, ¿qué políticas fiscales son necesarias de repente para eliminar tributos que en vez de ayudar perturban? Bueno, fíjate que creo que se están dando cosas interesantes como esos llamados recientes del servicio del CENIAT con eliminar las carteleras fiscales o, digamos, de alguna manera digitalizar. Ese tipo de cosas tienen que ser bien recibidas por la sociedad. Menos burocracia al final facilita de alguna manera el desarrollo del comercio y al final el emprendimiento de los seres humanos. Entonces, es importante que se entienda que las cargas tributarias tienen que ser acordes a las propias, digamos, dinámicas comerciales. Ya suficientemente complejo es intentar tener empresas aquí que estén funcionando y negocios formales para generarle mayores cargas operativas, ¿no? Andrés, para que nuestra audiencia lo pueda entender, ¿qué es el mercado de valores? ¿Qué es esto que el gobierno esté renegociando la deuda? ¿Cómo me puede beneficiar a mí como ciudadano venezolano? Eso es muy interesante, porque bueno, el mercado macro de valores básicamente es el mercado en el cual pues las empresas hacen vida, la famosa bolsa que uno ve en las películas, es un lugar en el cual las empresas colocan una porción, ponen una porción de su propiedad en un mercado abierto y tú vas comprando pues un pedacito de las acciones de cada compañía. A nivel venezolano es muy interesante, pues vamos a hablar de los dos niveles, ¿no? A nivel de los mercados internacionales, oye, las grandes bolsas, Londres, Nueva York, París, aquí en el caso de Latinoamérica, las bolsas de Brasil, de México, la propia bolsa de Lima.
Oye, tú puedes comprar acciones de las compañías más famosas, ¿no? Desde McDonald's, Apple, Samsung. O sea, a ver, tú puedes ser dueño de eso y en función de cómo le va yendo la acción, pues tú de alguna manera vas recuperando valor, ¿no? Recibes dividendos, también tienes pérdidas. Ojo, cuando eres propietario, te comes las verdes y te comes las maduras. En el caso venezolano es muy interesante porque las compañías que hacen vida dentro del país, pues básicamente son compañías que le están apostando, ¿no?, a nuestra tierra y que han estado acá y que de alguna manera pues te dan un pedacito de su propiedad para que tú tengas capacidad de comprarlo. ¿Qué implica eso? Que cuando tú te abres una cuenta de corretaje dentro de una casa de bolsa, tú en vez de comprar, vamos a poner un ejemplo bastante visual para que la gente lo entienda, una compañía muy conocida, Productos Jefe. Los helados Jefe creo que todo el mundo los conoce, una compañía de larga trayectoria. Cuando tú vas a una panadería y compras un helado, estás comprando el helado. ¿Cuál es la diferencia? Que tú compras en este caso una porción de esa compañía y tú eres dueño de esa compañía, ¿no? Entonces, ¿qué positivo tiene eso para el país? Bueno, varias cosas. La primera, ojo, también puedes emitir deuda, porque no solamente compras acciones, sino también emites deuda. Las compañías se financian con esos ingresos que tú, como inversionista o como acreedor, como socio, decides ponerle allí a esas compañías. ¿Para qué sirve? Bueno, en teoría para que las compañías puedan tener su giro operativo en el día a día. Para los procesos de recuperación de Venezuela es importante que esto se maximice, porque el mercado suele ser bastante transparente. ¿A qué me refiero con esto? Temas de compliance. O sea, no es lo mismo, bueno, tú te abres una cuenta de corretaje tal cual una cuenta bancaria. El origen de los fondos, la declaración de los fondos, etcétera. Son fondos que en principio, oye, son legales, te desarrollan pues la economía del país. Y creo que en buena medida el mercado de valores pudiera ser un instrumento de canalización de las inversiones extranjeras y de las inversiones que vengan al país para desarrollar toda la estructura de lo que es el día a día. Todos nosotros tenemos 4 áreas en nuestra vida: el área del propósito, el área de la familia, del amor, de la salud y un área muy importante que es el área del dinero. ¿Cómo hacer para que nosotros en Venezuela hoy podamos generar riqueza a través de un interés compuesto? Si yo gano $20, no me los gasto, los puedo reinvertir para que en mi vejez yo pueda tener liquidez financiera. No, sin duda alguna, fíjate que, bueno, ahí hay 2 aristas, ¿no? La primera, que en efecto, a nivel estructural, para que el venezolano pueda ahorrar, tiene que empezar a ser más productivo. Lamentablemente, tú no puedes, si tú no produces riqueza, tú no puedes ahorrarla, ¿me explico, no? Y eso es un primer tema. Yo agregaría que lo segundo que es importante es tener una cultura de educación financiera. La gente no tiene una visión, bueno, claro, esto no se puede generalizar, pero a mirar las personas agarra y no es previsiva y no está acostumbrada a tener una visión de inversión. Cuando tú comparas el nivel de personas que, por ejemplo, en el caso venezolano, tienen inversiones bursátiles versus lo que tienes en otros mercados, como el caso de Estados Unidos, Europa, etcétera, no hay una cultura de la persona de decir, mira, si sean $5, los voy a poner en un fondo de inversiones. Hay algunas estructuras cooperativas o bolsas, digamos, de dinero que se han empezado a generar de forma comunitaria, pero ha sido más por un tema de necesidad, si se quiere, intrínseca, intuitiva, que dice, mira, esto como que puede funcionar, pero no porque a uno le inculcan en el liceo o en el colegio que tienes que tener educación financiera. Entonces, ser previsivos, establecer presupuestos, educarte financieramente, pareciera que son cosas que en tu día a día no son tomadas en consideración. Y eso es una oportunidad valiosísima de mejora. Que tú a una persona en primaria le enseñes a elaborar un presupuesto, que tú a una persona en primaria le digas que puedes tener un fondo de ahorro, así sea de $2 semanales, que al final se convierten en $10 al mes, de alguna manera, y $10 al mes son $120 al año. Y $120 al año, si tú tienes la suficiente previsión, oye, se puede transformar desde un par de zapatos hasta un pasaje a un lugar del país. Entonces, ese tipo de cosas hay que transmitírselo a las personas, porque muchas veces se piensa que no tengo nada que ahorrar. No, el tema es que tienes que tener educación financiera, previsión y evidentemente aumentar tu capacidad productiva. Lo primero se arregla cambiando las condiciones macro del país. Lo segundo se arregla con un esfuerzo importante de que nosotros generemos las condiciones para fomentar la educación financiera. Se ha empezado a dar, indudablemente, o sea, las redes sociales ayudan mucho. Hay personas que se dedican a hablar de educación financiera, pero sigue sin ser
algo que esté entronizado en nuestra sociedad y en nuestra educación como tal. Si usted tuviera que hacer una medida legislativa, ¿cuál sería para ayudar en el tema económico venezolano? Mira, hay varias cosas interesantes, ¿no? Imagínate, ¿por dónde comenzar? Lo primero es, oye, que la gente que está escuchando esto, y sobre todo si tienen las autoridades interés, hay mucha gente buena que genuinamente tiene un amor al país, que quiere ayudar y poner su grano de arena. Y yo creo que eso es una primera reflexión. Porque leyes, o sea, imagínate, el pergamino. Y además sería el pergamino de la eliminación de los controles de muchas cosas. Yo te diría que hay que reformular desde los títulos de propiedad, tienen que ser mucho más fáciles de ser visualizados, ¿ok? Los catastros digitales, hay que simplificar las leyes de registro, hay que simplificar las formas de constitución de compañía, hay que modificar la ley del Banco Central, evidentemente más allá del tema de la moneda que quiera, hay que modificar la estructura cambiaria, hay que modificar la ley de banco. O sea, yo creo que todas las leyes, hay un sistema que hay que de alguna manera desmontar, porque simplemente no condujo al país hacia donde nosotros estamos llamados a estar. La Venezuela está llamada a la grandeza. Venezuela está llamada a ser buena y grande. Pero evidentemente el camino regulatorio que hoy tiene, no solo en materia económica, pero estamos hablando de materia económica, tiene muchísimas oportunidades de mejora. Yo creo que ese es el llamado. Oye, busquen a las personas que genuinamente están interesadas en reconstruir el país. O sea, más allá del tema político, porque además uno como técnico al final del día, uno no está pendiente de eso. O sea, quiero decir, evidentemente, el día a día uno es ciudadano político y uno se forma en política porque hay un tema mínimo, digamos, de vinculación ciudadana. Pero cuando tú te levantas a gerenciar una consultora, una empresa, tú no estás pendiente, digamos, de la politiquería. Tú estás pendiente de generar cambios, estás pendiente de accionar y de tener, digamos, resultados concretos. A lo mejor los empresarios a veces los cuestionan porque dicen, bueno, lo que te importa es ganar y tener utilidades. Y hay cierta visión de pragmatismo en muchas cosas. Pero al final del día uno quiere resultados. Sí, genera riqueza y permite que los trabajadores puedan llevar el pan y la mantequilla para casa. Así es. Pero eso se traduce también en una cantidad de bienestar para las personas. Entonces, hay muchos técnicos que están dispuestos a reestructurar la vida del país. Pero evidentemente no están provistos de una cantidad de condicionamientos políticos que otros actores pueden llegar a tener. Andrés, estamos llegando ya al final del programa El sentido de las cosas. Como reflexión final, los dos terremotos en Venezuela que afectaron gran parte de nuestra gente en La Guaira. Siempre en la dificultad hay una gran oportunidad. Nosotros como venezolanos tenemos una fuerza interior que cuando la liberamos somos capaces de construir lo que sea y resurgir. En este sentido, vamos a la unidad, a la reconciliación para que todos podamos hacer un mejor país desde el punto de vista de valores, desde el punto de vista económico y unirnos como sociedad, que no haya más confrontación, porque es un tema de nosotros los venezolanos, al cual nosotros los venezolanos debemos resolver. Está la mesa de diálogo. Nuestra constitución prevé unos mecanismos propios para que se desenvuelva la estructura jurídica estatal en Venezuela. ¿Qué reflexión final nos deja? Mira, primero, cuando se habla del tema de los sismos, siempre expreso mis palabras de respeto hacia todas aquellas personas que de alguna manera directamente se vieron afectadas, tanto con la pérdida de familiares como de bienes materiales. Creo que ese sería mi punto de arranque. Uno tiene que ser respetuoso, digamos, del enorme costo humano y el sufrimiento que eso implicó. Que además, como sociedad, evidentemente nos dejó, muy golpeado. O sea, yo creo que todo venezolano que le duele el país, sin duda alguna, tuvo algún tipo de conmoción por ello. Por supuesto, hubo personas que la tuvieron más de cerca y allí, pues, mi sentimiento de empatía con ellos y de no olvidar que, evidentemente, este proceso de reconstrucción es mucho más largo que las 2 primeras semanas de bajar con muchísima buena voluntad, pero que precisamente un poco usando la metáfora de los corredores, esto no es un sprint, ni es una carrera de 5 kilómetros, sino que es un ultramaratón, ni siquiera un 42, una carrera de largo aliento. Entonces, oye, tener eso en consideración. Estamos llamados, Cándido, creo yo, a reconstruir el Estado de Derecho del país.
No solamente es la Constitución, es un principio macro. Hablamos del justnaturalismo. Yo creo que nosotros tenemos que tener la construcción de un Estado de Derecho. Y ese Estado de Derecho va a ser la columna vertebral que te va a permitir a ti tener prosperidad, tener propiedad, tener determinación del individuo y al final ciudadanos libres, que creo que es lo que todos deseamos. Y eso para mí está mandado a hacer. Venezuela dependerá de esa reconstrucción institucional para poder ser más grande y si Dios quiere, pues el país que todos merecemos y queremos vivir. Andrés, en esa reconstrucción de la deuda venezolana también están los bonos venezolanos, el bono PDVSA y el bono soberano. Sí, correcto, Cándido. Al menos se está hablando a nivel estructural de las distintas emisiones que hubo de ambos. O sea, porque no hay un solo bono de la República ni un solo bono PDVSA. O sea, si tú ves la serie, son varias y evidentemente ellas están dispuestas en el mercado ambas, ¿no? Entonces, en general, te diría que como regla general es así. La reconstrucción del Estado de Derecho, buena conclusión. Hemos llegado al final del programa El sentido de las cosas, donde nos hemos encontrado para abordar un tema muy importante en Venezuela como son las finanzas, es el bolsillo de los venezolanos. Buscar qué alternativa para generar riqueza, para que me dé tranquilidad y a la hora de un imprevisto yo pueda cubrir la necesidad de mi familia. En este sentido, estamos agradecidos con usted por habernos acompañado. Sus reflexiones son muy valiosas porque atañen desde el punto de vista humano y del punto de vista de la Constitución. Muchísimas gracias, doctor Andrés. Bueno, gracias, Cándido. Gracias a ti. Gracias, audiencia.